Esta es una historia real ocurrida en Chile en el año 1978, aunque ciertos nombres y detalles fueron modificados para poder ser contados con seguridad y sin exponer a quienes aún viven con las marcas de lo sucedido. Una viuda y sus 5 hijos sobrevivían en un bosque remoto, resistiendo día tras día a la soledad, al hambre y al peso de un destino que parecía haberlos condenado desde antes de comenzar. No había testigos más que los árboles, ni auxilio más que el que ellos podían darse entre sí, y aún así nunca se resignaron. No imaginaron que algo terrible estaba acechando, algo que rompería completamente su realidad. Esta historia no busca exagerar, sino revelar lo que se esconde detrás del silencio de quienes sobreviven sin que nadie lo sepa. Un drama humano profundo, lleno de dolor, resistencia y fe. Una vida que se sostenía con hilos cada vez más delgados. Pero antes de entender el horror que vendría, hay que conocer su mundo. Un mundo tan hermoso como cruel. Elena, la viuda, se despertaba cada amanecer con el sonido del fuego que nunca se apagaba del todo, más como un guardián que como una fuente de calor. Los niños dormían juntos en un colchón improvisado con pieles, buscando el calor de los cuerpos para resistir las noches heladas del bosque. Todo lo que tenían provenía de la naturaleza, y cada objeto tenía una historia de esfuerzo y renuncia. La cabaña donde vivían había sido construida por su esposo antes de morir, usando troncos que él mismo había cortado a mano. Después de su muerte, todo cambió. Pero Elena intentaba que los niños no sintieran el peso completo de esa ausencia. La viudez llegó como un golpe seco, brutal, inesperado. Aún así, ella no lloraba frente a sus hijos. Guardaba sus lágrimas para la madrugada, cuando todos dormían. Su única meta era mantenerlos vivos, al precio que fuera. El mayor de los hijos, Tomás, apenas tenía 12 años, pero cargaba responsabilidades que pertenecían a un hombre adulto. Se levantaba antes que los demás para buscar leña, revisar las trampas y asegurarse de que el fuego siguiera encendido cuando la oscuridad parecía tragarse el mundo. Su rostro tenía una madurez que los niños de su edad no deberían tener. Había aprendido a usar un cuchillo viendo a su padre, y tras su muerte no tuvo alternativa más que ocupar su lugar. A veces Elena lo observaba en silencio y se preguntaba si aquello era justo. Pero en el bosque no había lugar para la justicia, solo para lo necesario. Los otros niños seguían a Tomás como a una brújula, como si él supiera siempre qué hacer. En realidad, él también tenía miedo. Pero lo guardaba para sí, porque entendía que si él caía, los demás caerían también. Las caminatas hasta el río eran una rutina diaria, y allí Elena buscaba plantas medicinales que había aprendido a reconocer de su madre. Era su forma de enfrentar enfermedades y heridas, porque los doctores quedaban a días de distancia, más lejos de lo que la familia podía caminar sin arriesgar la vida. El bosque era su enemigo, pero también su farmacia, su despensa, su refugio. En los pueblos cercanos decían que nadie sobrevivía tanto tiempo allí sin pagar un precio. Los rumores hablaban de presencias antiguas, almas de hombres que se perdieron entre los árboles y nunca regresaron. Elena no creía en esas historias, pero el silencio del bosque era demasiado profundo, demasiado consciente. No era solo la soledad, había algo más. Algo que comenzó a sentirse con más fuerza después de la muerte de su esposo. Y aunque ella lo callaba, los niños lo presentían. Cada noche, antes de dormir, Elena revisaba la puerta de la cabaña, aunque sabía que una simple traba de madera no detendría a nada que quisiera entrar realmente. Lo hacía como un ritual, como la ilusión de tener control sobre algo. A veces escuchaba pasos en el exterior, pasos lentos, casi arrastrados, pero cuando salía con la lámpara, no había nada. El viento soplaba entre los árboles, como si hablara en un idioma que solo el bosque entendía. Los perros, cuando aún los tenían, gruñían mirando siempre hacia el mismo punto, hasta que una noche dejaron de ladrar para siempre. Los niños preguntaron qué había pasado, pero Elena solo dijo que se habían escapado. No quería que supieran la verdad. No se habían escapado. Alguien o algo se los había llevado. Después de eso,
Las noches nunca volvieron a ser iguales. Las provisiones se hacían cada vez más escasas, y Elena decidió enseñar a los niños a cazar. No porque quisiera, sino porque ya no podía hacerlo sola. La caza era peligrosa para ellos, pero el hambre era peor. Los hacía recorrer zonas más profundas del bosque, lugares donde los árboles eran tan altos que el sol apenas tocaba el suelo. Allí el silencio era distinto, más pesado, más espeso. Tomás siempre caminaba adelante y aunque intentaba mostrarse fuerte, su mirada cambiaba cada vez que sentía que alguien los observaba. Elena notaba ese miedo en él. Era el mismo que ella sentía, pero no lo mostraba. Lo cierto era que desde hacía semanas algo estaba rondando, cada vez más cerca. No eran animales, no eran hombres, y ninguno sabía explicarlo con palabras, pero todos lo sabían, no estaban solos. Una tarde, mientras recogían leña, encontraron marcas en los árboles. No parecían marcas de hacha ni de animal. Eran líneas profundas, largas, hechas con algo más fuerte que una herramienta normal. Tomás tocó una de ellas y sintió el tronco cálido, como si la marca hubiese sido hecha hacía pocos minutos. Elena lo apartó y le dijo que no tocara nada que no conociera. Pero el daño ya estaba hecho. Los niños comenzaron a sentir verdadero miedo. Cada retorno a la cabaña era más rápido, más silencioso. No querían quedarse en el bosque después del atardecer. Elena trataba de mantener la calma, pero dentro de ella algo estaba gritando. Las marcas comenzaron a aparecer cada vez más cerca de la cabaña, como si alguien estuviera cercando su hogar, como si los estuviera preparando para algo que no querían enfrentar. Días después, mientras Elena lavaba ropa en el río, escuchó el llanto de su hija más pequeña, Sofía. Corrió, y la encontró mirando al otro lado del agua, señalando con los ojos desorbitados. Elena no vio nada, pero su hija insistía en que había alguien allí, mirándolas. No era la primera vez que la niña decía ver cosas que los demás no veían. Desde la muerte del padre, su comportamiento se había vuelto más sensible, casi perceptivo. Elena la abrazó y le dijo que todo estaba bien, aunque ella tampoco estaba convencida. Esa noche, Sofía despertó gritando y juró que alguien había tocado su hombro mientras dormía. Los demás niños se despertaron nerviosos y Elena encendió el fuego con más fuerza, como si eso pudiera espantar lo que fuera que rondaba la cabaña. Pero el miedo ya se había instalado dentro de todos. El ambiente comenzó a volverse insoportable. Dormían poco, comían menos, y el silencio del bosque se transformó en un ruido constante dentro de sus cabezas. Elena pensaba seriamente en abandonar el lugar, pero ¿a dónde podrían ir? No tenían dinero, transporte ni familia cerca. Y lo que era peor, si había algo acechándolos, tal vez estaba siguiendo sus pasos. La única opción parecía resistir un poco más. Esa misma noche, Tomás se levantó para agregar leña al fuego y escuchó un murmullo afuera. Una voz grave y entrecortada que no era del viento. Lo llamó por su nombre. Sus piernas temblaron. No abrió la puerta. Se dijo a sí mismo que era su imaginación, pero sabía que no lo era. No volvió a dormir el resto de la noche. Elena lo encontró al amanecer con la mirada perdida, como si hubiera envejecido años en unas pocas horas. La tensión creció tanto que ya nadie hablaba de otra cosa. Los niños comenzaron a temer dormir solos y Elena pasaba parte de la noche sentada en la puerta con un cuchillo en la mano, aunque sabía que de poco serviría si algo realmente cruzaba la entrada. El bosque, antes hogar, se había convertido en amenaza. Y cuando la esperanza parece romperse, es cuando la tragedia tiende a avanzar sin piedad. Pero aunque ninguno de ellos lo sabía, lo peor aún no había llegado. El primer golpe del destino estaba por caer. Uno tan brutal que cambiaría la historia de esa familia para siempre. Y cuando finalmente ocurrió, nadie en la cabaña volvió a ver el mundo de la misma manera. Porque esa madrugada alguien desapareció, y el bosque no devolvía aquello que tomaba. Cuando amaneció y notaron la ausencia de Mateo, el segundo hijo, todo se detuvo en la cabaña, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Elena gritó su nombre una y otra vez,
mientras el eco devolvía la desesperación sin respuestas. Tomás corrió hacia el bosque siguiendo las huellas frescas en la tierra húmeda, pero desaparecían a pocos metros como si alguien las hubiera borrado. Los demás niños temblaban sostenidos unos con otros mientras Elena intentaba no derrumbarse. Nadie quería pensar que Mateo pudiera haber salido solo. Nadie quería imaginar lo otro. El bosque permanecía en silencio absoluto, demasiado silencioso. Elena apretó los dientes y tomó una decisión. Buscarían a Mateo sin importar el riesgo. Pero ninguno sabía que ese sería solo el comienzo del horror. Tomás tomó una lanza improvisada, mientras Elena agarraba una bolsa con hierbas para emergencias, y juntos se internaron en el bosque dejando a los otros 4 niños en la cabaña. Los pequeños suplicaron no quedarse solos, pero Tomás sabía que llevarlos sería aún más peligroso. El bosque parecía observarlos como si supiera exactamente lo que buscaban. Avanzaron hacia la zona donde habían encontrado marcas días antes, siguiendo cualquier rastro, cualquier sonido. El aire era espeso, húmedo, pesado. En el suelo encontraron restos de barro semejando pisadas de niño mezcladas con huellas desconocidas. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era humano, no era animal, era algo distinto, algo que no debía existir. A cada paso, la situación se volvía más inquietante. No solo era el silencio, era la sensación insoportable de que no estaban caminando solos. Elena se volteaba una y otra vez convencida de haber escuchado hojas crujir detrás de ellos, pero nunca veía nada. Tomás pretendía ser fuerte, pero tenía las manos temblorosas sosteniendo la lanza. Encontraron una rama tronchada con restos de la camisa de Mateo. Elena la apretó con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en la madera. Estaba cerca, o eso quería creer. El bosque seguía sin piedad. Las sombras parecían moverse por sí mismas. Algo los guiaba hacia adelante. Algo que quería que continuaran. Y lo peor era que no tenían elección. Una hora después, llegaron a un claro donde los árboles parecían retorcidos como si hubieran sufrido dolor. El suelo estaba marcado con más líneas profundas, idénticas a las que habían encontrado cerca de la cabaña. Había hojas negras esparcidas alrededor, y ninguna correspondía a los árboles cercanos. Elena sintió ganas de vomitar, pero se obligó a respirar. Tomás se agachó y encontró algo peor, una huella pequeña, casi perfecta, del pie de Mateo. Pero no estaba sola. A centímetros había otra, enorme, oscura, con forma indescriptible. Elena tiró de Tomás para que se alejara. Estaban demasiado cerca de algo que no comprendían. Y en ese instante el bosque entero pareció murmurar un sonido grave que no pertenecía a la naturaleza. De pronto, un grito desgarró el aire. Era Mateo. Elena salió corriendo como si su corazón la arrastrara, sin importar el peligro. Tomás se apresuró detrás de ella, saltando piedras y raíces para no perderla. Pero el grito se apagó tan rápido como había surgido. Llegaron a una zona más oscura, donde la luz del sol no alcanzaba el suelo. Elena llamó al niño con desesperación. Solo el silencio respondió. Tomás sintió un calor repentino en la nuca, como si alguien soplara detrás de él. Giró con la lanza lista, pero no había nadie. El bosque comenzaba a burlarse de ellos, y eso era peor que cualquier amenaza visible. Sin opciones, siguieron buscando hasta que encontraron un árbol con símbolos tallados que ninguno de los dos podía entender. No parecían letras ni señales humanas. Eran rectas violentas, curvas torcidas, como si alguien las hubiera grabado con rabia. Elena recordó historias que su abuela contaba cuando ella era niña, sobre entidades antiguas que habitaban bosques demasiado viejos para pertenecer al mundo moderno. Nunca creyó en eso. Hasta ese día. Tomás tocó uno de los símbolos y el árbol pareció vibrar suavemente, como si reaccionara. Elena gritó que se apartara y lo empujó hacia atrás. Se dieron cuenta de que estaban al límite. Pero seguir era la única manera de encontrar a Mateo con vida, aunque ya no sabían si aún lo estaría. De regreso a la cabaña, los 4 niños restantes habían encendido el fuego por sí mismos, aunque apenas sabían hacerlo. La casa parecía más fría que nunca, y cada sombra parecía amenazarlos.
Sofía lloraba sin control diciendo que Mateo no volvería. Los hermanos intentaron calmarla, pero ella señalaba la ventana con terror. Decía que había alguien afuera. Un rostro, un susurro. Algo que la llamaba por su nombre. Ninguno se atrevió a mirar. Se abrazaron en el suelo, con la luz temblorosa de las llamas dibujando formas extrañas en las paredes. El miedo ya era un huésped más dentro de la cabaña, y, como todos sabían, los huéspedes no siempre se van. Mientras Elena y Tomás buscaban desesperadamente, una presencia invisible parecía acercarse a la cabaña. Los ruidos se hicieron más claros. Pasos, respiraciones animales, golpes suaves contra la madera. Los niños se taparon los oídos llorando. Sofía gritó que no abrieran la puerta bajo ninguna circunstancia. La traba vibró como si algo la empujara desde afuera. Nadie se movió, nadie respiró. El fuego chisporroteaba débilmente, incapaz de ahuyentar aquello que insistía en entrar. Finalmente el ruido cesó, pero el terror quedó ahí, clavado en sus cuerpos como una espina. Sabían que volvería. Sabían que no estaban a salvo. Elena comenzó a correr cuando percibió que el aire estaba cambiando. Ya no era el frío del bosque. Era una sensación densa, como si la oscuridad tuviera peso. Ella y Tomás se detuvieron cuando encontraron restos de la camisa de Mateo colgando de una rama, como si alguien la hubiera dejado allí a propósito. Elena rompió en lágrimas por primera vez frente a su hijo, sin fuerzas para ocultarlo. Tomás la abrazó, consciente de que estaba sosteniendo a la única persona que mantenía aquella familia unida. El silencio volvió a llenarlo todo, y en ese instante ambos sintieron el mismo miedo. ¿Y si alguien los estaba guiando hacia una trampa? ¿Y si Mateo ya no era quien necesitaba rescate? No podían detenerse, pero continuar equivalía a perderse en un abismo del que quizá no regresarían. En lugar de rendirse, siguieron avanzando hacia la zona más profunda del bosque, donde los árboles parecían formar un túnel natural. La luz desaparecía poco a poco. El suelo estaba cubierto por hojas negras como carbón, ajenas a cualquier estación del año. Elena se detuvo cuando escuchó un susurro suave diciendo su nombre. Tomás también lo escuchó. No era el viento. Era una voz humana, pero distorsionada, como si se arrastrara desde lejos. Ambos tragaron saliva y avanzaron sin hablar. Sabían que el bosque estaba vivo de una manera que nunca habían comprendido, y que lo que estaban buscando no era solo a Mateo. Era la verdad detrás de todo el dolor que los había perseguido desde la muerte del padre. Una verdad que estaba a punto de revelarse. El bosque los condujo hasta una zona donde la vegetación cambiaba abruptamente, como si hubieran cruzado un límite invisible entre el mundo conocido y otro más antiguo y prohibido. Los árboles eran más altos, más gruesos, con raíces sobresaliendo de la tierra como extremidades deformes que parecían querer sujetarlos. Elena avanzó despacio, sintiendo que ese lugar tenía una memoria propia. La voz volvió a sonar, ahora más cercana, diciendo su nombre con una claridad desgarradora. Mateo parecía estar muy cerca, pero algo en su tono no era natural, como si lo estuvieran obligando a hablar. Tomás apretó la lanza con fuerza y buscó movimiento entre las sombras. No vio nada, pero sintió claramente que algo los observaba y que no quería que volvieran. Mientras tanto, en la cabaña, el fuego se apagó de golpe como si alguien hubiera soplado con violencia sobre las brasas. Los niños se quedaron en penumbra, respirando con dificultad. Sofía apretó con fuerza una manta vieja, mientras sus ojos seguían fijos en la puerta, sin parpadear. Dijo que el hombre estaba de vuelta, que estaba caminando alrededor de la casa. Los hermanos intentaron mantener la calma, pero el sonido de pasos lentos, arrastrados, confirmaba sus peores miedos. De pronto, se escuchó un golpe seco en la pared. Otro en la ventana. Los niños se juntaron más y comenzaron a rezar sin saber si eso serviría de algo. Lo peor era la conciencia de que estaban solos, totalmente solos, y que nadie llegaría en su ayuda a tiempo. Elena y Tomás llegaron a un claro donde la tierra estaba removida en múltiples puntos, como si alguien hubiera estado cavando frenéticamente. Al acercarse, vieron montículos pequeños, demasiado regulares para ser obra de animales. Tomás se agachó
y temblando comenzó a quitar hojas con la mano. Descubrió una cruz de madera enterrada. Luego otra. Y otra. Eran tumbas. Tumbas antiguas. Tumbas humanas. Elena retrocedió con el corazón desbocado, comprendiendo que aquellos terrenos habían sido cementerio de algo oculto. El bosque estaba lleno de muertos sin nombre. Y si estaban enterrados allí, alguien los había enterrado. Y si alguien lo había hecho, tal vez seguía cerca. Quizás observando, quizás esperando. El murmullo volvió, pero ahora parecía provenir de todas partes al mismo tiempo. Voces superpuestas, sin palabras claras, como un lamento colectivo atrapado entre los árboles. Elena se llevó las manos a la cabeza intentando bloquear el sonido, pero era inútil. Tomás gritó que debían seguir adelante antes de perderse en la locura. Fue entonces cuando vieron algo en el extremo del claro, una pequeña huella fresca en la tierra mojada. Era de Mateo. Más adelante había otra, y otra, formando un camino hacia la espesura. Elena reunió fuerzas y obligó al miedo a mantenerse atrás. Si había un destino oscuro esperándolos, lo enfrentarían. Era su hijo, su sangre, su vida. Dentro de la cabaña, la puerta comenzó a crujir como si una enorme fuerza la empujara desde fuera. Los niños sostenían la traba con sillas, cajas y el propio cuerpo de los cuatro, aunque todo aquello parecía ridículo frente a la amenaza. Los golpes se intensificaron. Sofía gritó que escuchaba una voz llamándola desde el exterior. Los hermanos le taparon los oídos, aterrados. El silencio repentino fue peor. Luego un susurro se filtró entre las paredes. «Ábranme. Tengo frío». La voz era idéntica a la de Mateo. Por un instante sus corazones se quebraron, pero Sofía negó con la cabeza violentamente. «No es él», dijo con una firmeza inexplicable. Los otros lloraban. Era la trampa más cruel imaginable, y estaban atrapados. Elena y Tomás siguieron el rastro hasta que llegaron a una grieta natural en la tierra, lo suficientemente grande como para que un niño se escabullera dentro. El suelo estaba húmedo, y en la entrada había restos de ropa rasgada que pertenecían a Mateo. Elena se arrodilló sin pensarlo, intentando ver algo en la oscuridad. Un olor intenso a humedad y podredumbre salió del hueco, mezclado con algo metálico. ¡Sangre! Tomás quiso entrar primero, pero Elena le dijo que ella lo haría. Él negó con fuerza. Era el último hombre de la casa, o eso sentía. Finalmente decidieron entrar juntos, uno frente al otro, con la lanza como único amparo, y se internaron en la oscuridad. La cabaña empezó a temblar ligeramente, como si algo enorme caminara alrededor de ella. Los niños se abrazaron más fuerte. Una ventana se astilló de golpe, y un susurro se filtró dentro, helándoles el alma. Una sombra cruzó la luz débil y desapareció. Todo era demasiado rápido, demasiado real. Y entonces, Sofía vio una silueta recortada en la pared por la luz del fuego. Larga, torva, con brazos que parecían demasiado grandes para un humano. Ella chilló con todas sus fuerzas. Los otros voltearon y quedaron petrificados. La sombra se movió lentamente hacia la puerta, como si disfrutara del terror que provocaba, pero justo cuando el miedo parecía devorarlos, el ruido cesó. La presencia se detuvo, y el silencio regresó, como si nada hubiera pasado. Dentro de la grieta, Elena y Tomás avanzaron arrastrándose hasta que llegaron a una cámara natural, iluminada por una abertura diminuta en el techo. Allí encontraron restos de utensilios antiguos, huesos pequeños y cenizas. El lugar parecía una tumba ritual, una especie de altar. El corazón de Elena se aceleró más al ver un objeto en el centro, la bufanda de Mateo. Tomás se lanzó a tomarla cuando un sonido aterrador se elevó desde las paredes, como un lamento prolongado y humano. Elena lo abrazó instintivamente. El aire se volvió insoportable. El lugar parecía vivo, como si guardara memoria del sufrimiento de generaciones. Y ellos habían entrado sin permiso. Habían cruzado una frontera que nunca debió ser cruzada. Tomás golpeó una pared con la lanza, intentando abrir una salida alternativa, pero el sonido reverberó como si la cueva misma respondiera. Elena gritó el nombre de Mateo
y escuchó un llanto. No imaginó jamás lo que vería al voltear. Una pequeña figura sentada en la penumbra, con el rostro hundido entre las rodillas. Era Mateo. Él los miró, pero sus ojos tenían algo diferente, como si hubieran visto algo que nadie debería ver. Elena corrió hacia él, pero el niño se echó hacia atrás y susurró: «No es seguro». Tomás lo tomó en brazos antes de que pudiera escapar. Tenían que salir. Pero cuando voltearon hacia la entrada, una sombra enorme bloqueaba el camino, y la oscuridad comenzó a cerrarse sobre ellos. En la cabaña, los niños sintieron un silencio tan profundo que dolía en los oídos. Sofía se acercó al fuego, temblando. Dijo que el hombre había entrado en la tierra, que estaba buscando algo, que no los dejaría ir. Sus hermanos la miraron sin entender cómo sabía eso. Ella tampoco lo sabía. Pero el bosque se lo decía. Siempre se lo había dicho. Afuera, una rama gruesa se quebró como un hueso. La casa parecía respirar, y los niños comprendieron que estaban en medio de un evento más antiguo que ellos, más grande que su dolor, más oscuro que cualquier miedo humano. Solo podían resistir, mientras sus madre y hermano enfrentaban la verdad bajo tierra. Y el bosque aguarda el desenlace. Elena se quedó paralizada al ver la sombra enorme cubrir la entrada de la grieta. Una figura tan alta que doblaba el tamaño de un hombre. Su forma era irregular, como si estuviera hecha de fragmentos, de trozos que no pertenecían al mismo cuerpo. Tomás sintió un temblor recorrerle las piernas, pero apretó la lanza con fuerza, dispuesto a defender a su madre y hermano, aunque supiera que las probabilidades eran inexistentes. La sombra no avanzó. Simplemente los miró, o al menos eso parecía, porque múltiples puntos rojos se encendieron en su cabeza como ojos brillantes. Mateo comenzó a llorar en silencio, intentando encogerse en los brazos de Tomás. Elena entendió que no podían pelear. Solo podían intentar salir, y el bosque parecía decidido a no permitirlo. La figura se movió lentamente hacia un costado, revelando un camino angosto entre las rocas. Elena lo vio como una invitación, pero también como una sentencia. Si seguían ese paso, no habría vuelta atrás. Si se quedaban, estaban atrapados sin comida, sin luz, y a merced de lo que fuera esa cosa. Tomás asintió sin hablar, comprendiendo la decisión en el rostro de su madre. Mateo temblaba, pero no intentó resistirse. La sombra retrocedió, dejándolos avanzar. Era como si quisiera guiarlos hacia algo, como si todo hubiera sido preparado con anticipación. Elena tragó saliva y dio el primer paso por aquel estrecho túnel. Cada segundo pesaba como una eternidad, y cada sonido del bosque afuera resonaba como un aviso de que el peligro estaba muy lejos de terminar. En la cabaña, los niños permanecían acurrucados alrededor del fuego débil, observando cada rincón con miedo absoluto. Sofía cerraba los ojos e intentaba escuchar algo más allá del silencio. Decía que podía sentir a su madre y hermanos debajo de la tierra, que estaban vivos, pero rodeados por algo muy antiguo. Los demás la miraban con incredulidad y esperanza al mismo tiempo. De pronto, la puerta volvió a crujir, pero esta vez sin golpes, sin amenazas. Simplemente se movió como si una mano invisible deslizara el pestillo. Los niños se levantaron de golpe, sudando, con lágrimas en los ojos. Algo estaba dentro. Algo que no necesitaba fuerza para entrar. Algo que conocía la casa desde antes que ellos. Y ahora caminaba hacia ellos sin prisa. El túnel se volvió más estrecho y el aire más denso. Elena tenía que agacharse tanto que sus manos tocaban el suelo húmedo mientras avanzaba. Tomás sostenía a Mateo intentando no perder el equilibrio. A lo lejos, una luz tenue comenzaba a aparecer, como una salida o como una trampa más del bosque. La sombra no los seguía, pero podían sentirla detrás, observando sin moverse, como si simplemente esperara. Música tenue comenzó a escucharse desde más adelante, una melodía antigua hecha de voces humanas, tantas que resultaba imposible distinguir una sola. Elena reconoció ese sonido antes de comprenderlo. Era un canto ritual, uno que no pertenecía a su tiempo ni al de nadie vivo.
y el bosque se tensó como si contuviera la respiración. En la cabaña, las paredes parecieron contraerse como si algo pesado se apoyara sobre ellas. Los niños no sabían qué hacer. Sofía gritó que se mantuvieran juntos, porque si se separaban sería peor. Por primera vez, los hermanos le hicieron caso sin cuestionar. La figura invisible avanzó por el cuarto, levantando polvo y haciendo que las brasas del fuego chispearan. De pronto, una voz clara sonó en medio de la oscuridad. La voz de su padre, llamándolos por su nombre, uno por uno. Los niños rompieron en llanto. Sofía se tapó los oídos y gritó que no escucharan, que ese no era su padre. Pero el dolor emocional era demasiado. Era imposible no reaccionar. Era una tortura diseñada para quebrar el alma, y casi lo estaba logrando. Elena llegó finalmente a una cámara subterránea más grande que la cueva inicial, iluminada por pequeñas grietas en el techo, por donde se filtraba luz azulada. Allí encontraron una estructura de piedra circular, como un altar construido siglos atrás. En el centro había restos de objetos antiguos, huesos, vasijas, símbolos tallados en piedra, y manchas marrones secas que solo podían ser sangre. Mateo comenzó a llorar con desesperación, diciendo que había escuchado voces desde que lo atraparon y que lo habían obligado a quedarse allí. Tomás quiso gritar, pero su voz se rompió en la garganta. Elena sintió que el suelo estaba tibio, como si algo debajo estuviera vivo, y comprendió que habían entrado en el corazón del misterio, el lugar donde todo había comenzado. Sofía sintió un calor intenso en el pecho, como si una fuerza invisible le estuviera hablando directamente al corazón. Sus hermanos la miraron, asustados, porque la niña parecía escuchar algo que ellos no podían oír. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de miedo, de comprensión. Dijo que el hombre que rondaba el bosque no siempre había sido una amenaza. Había sido un guardián, un protector que había defendido esas tierras durante generaciones, pero algo lo había corrompido. Algo humano. Los hermanos no entendieron de inmediato, pero Sofía sí. Dijo que alguien había roto una promesa ancestral y por eso el bosque ahora reclamaba vidas. Y la familia estaba atrapada en medio de una deuda ajena. En la cámara, Elena observó los símbolos tallados con cuidado. Reconoció algunos que había visto en historias antiguas de su abuela. Símbolos que hablaban de pactos entre hombres y entidades naturales. Acuerdos sellados con sangre para proteger cosechas, animales y familias. Pactos que no se rompían sin consecuencias graves. Tomás, horrorizado, preguntó si su padre sabía algo de eso. Elena guardó silencio. Su expresión fue respuesta suficiente. Ella siempre había sospechado, siempre había sentido que la muerte de su esposo no había sido simple accidente. Y ahora, en aquel altar frío, lo confirmó sin palabras. Su marido había fallado en algo, y ahora ellos estaban pagando el precio. Los niños en la cabaña escucharon un susurro suave decir: elijan, paguen o sigan sufriendo. La voz era múltiple, como si muchas gargantas hablaran al mismo tiempo. Algunas humanas, otras no. Sofía respiró profundo y dijo que no debían responder, porque una respuesta equivalía a aceptar un trato. El silencio se volvió insoportablemente largo. Una mano invisible rozó el cabello del hermano menor, que lloró desesperado. De repente, el fuego se reavivó sin explicación, iluminando la habitación por completo. La presencia retrocedió como si odiara la luz. Los niños se quedaron temblando, sin saber cuánto tiempo más resistirían. Pero al menos estaban vivos. Por ahora. Tomás se arrodilló frente al altar mientras Mateo sollozaba con la cabeza escondida en su pecho. Elena caminó lentamente alrededor, tocando la piedra y sintiendo la historia acumulada en cada surco, cada grieta, cada símbolo. El bosque no era el enemigo. El enemigo había sido el hombre que rompió el pacto. Un hombre con apellido conocido, el suyo. Elena tragó lágrimas al entender que el guardián no buscaba destrucción, buscaba equilibrio, justicia antigua. Algo debía ofrecerse para restaurar lo roto, y la opción que temía se volvió evidente como un puñal brillante en la oscuridad. El sacrificio debía venir de su sangre,
de su familia, y el bosque aguardaba la decisión. Elena se quedó de pie frente al altar mientras una vibración leve recorría el suelo, como si algo bajo la tierra despertara con expectativa. Tomás la miraba sin comprender todavía la profundidad de lo que ella había descubierto. Mateo, agotado, apenas sostenía la mirada, pero parecía presentir el peligro sin necesidad de explicaciones. La luz azulada que caía desde arriba empezó a intensificarse, como si el bosque mismo quisiera iluminar el momento. El aire se volvió más pesado, cargado de un silencio que dolía en los oídos. Elena se obligó a respirar hondo, intentando mantener la mente clara. Sabía que no tenían mucho tiempo, sabía que la elección era inminente. El bosque llevaba demasiado esperando, y ahora exigía resolución. Tomás se acercó a su madre, temblando, pero con el mismo coraje tosco que siempre había demostrado. Le preguntó qué estaban haciendo allí, por qué sentía que algo estaba mal desde antes del accidente, por qué su padre se había comportado tan extraño en los últimos meses. Elena cerró los ojos antes de responder. Le contó, en voz baja, el secreto que su esposo había confesado justo antes de morir, que había roto un pacto ancestral para tener prosperidad durante un año, que había tomado algo que no le pertenecía del bosque y no había ofrecido nada a cambio. Tomás se quedó helado. Mateo lo miró sin entender del todo, pero los tres supieron que esa verdad ya no podía deshacerse. Mientras tanto, en la cabaña, el fuego seguía ardiendo con una fuerza que no era natural. Los niños habían vuelto a reunirse alrededor de él, comprendiendo que esa luz era lo único que mantenía a la presencia fuera de su alcance. Sofía respiraba de manera entrecortada, como si estuviera escuchando algo más allá de los sentidos normales. De pronto murmuró que su madre estaba tomando una decisión difícil, una que podía salvarlos o condenarlos para siempre. Los demás la observaron sin hablar, sintiendo que la realidad se había vuelto más grande que su entendimiento infantil. La casa crujía como si también respirara. Las sombras se movían solas en los rincones, y nadie se atrevía a parpadear demasiado tiempo. En la cámara subterránea, una pared comenzó a humedecerse hasta que gotas de agua oscura comenzaron a bajar lentamente, como lágrimas minerales. Elena interpretó aquel fenómeno como una advertencia. El bosque no quería más demoras. Tomás apretó la lanza, aunque en el fondo sabía que aquellas armas no tenían sentido ante un pacto roto. Mateo se tapó los oídos, llorando, diciendo que las voces le pedían que se quedara allí, que él era el pago perfecto. Elena se puso de rodillas frente a sus hijos y los abrazó a los dos. No permitiría que el bosque eligiera por ellos. Si debía haber un sacrificio, sería ella. Una vida adulta para pagar deuda adulta. Eso entendía como justicia. Tomás gritó que no lo permitiría. Que ya había perdido a un padre y no iba a aceptar perder también a su madre. Su desesperación resonó fuerte contra las paredes, provocando un eco que parecía contestar desde las profundidades. El suelo vibró de nuevo, esta vez con mayor intensidad. Mateo se agarró al brazo de su hermano como si temiera que el piso pudiera abrirse en cualquier momento. Elena tomó a Tomás por los hombros y lo obligó a mirarla. Le dijo que el amor no siempre consistía en quedarse, sino en asegurar que los demás siguieran viviendo. Tomás rompió a llorar, negándose a aceptar aquella idea. Pero ya no eran solo ellos tres. El bosque escuchaba. El bosque juzgaba. El bosque esperaba. En la cabaña, la voz múltiple regresó, suave como una brisa y cruel como un filo de metal. El tiempo se acaba, susurró, haciendo que la llama temblara. Los niños intentaron taparse los oídos, pero nada funcionaba. Sofía apretó los dientes, sabiendo que no podían contestar ni mostrar miedo abiertamente. De pronto, la ventana se quebró sin que nada la tocara. Un viento helado entró y apagó parte de la luz. Todos sintieron cómo algo invisible caminaba alrededor, buscando una debilidad. Sofía tomó la mano del más pequeño y le dijo que la luz era su refugio. Si lograban mantenerla viva un poco más, su madre tendría una oportunidad. Pero las fuerzas se agotaban. Elena colocó ambas manos sobre el altar
sintiendo que las marcas en la piedra ardían como si tuvieran brasa debajo. Cerró los ojos y habló al bosque, sin gritar, sin suplicar, solo con firmeza. Aceptaba pagar en nombre de su marido. Aceptaba ofrecerse si era la única forma de proteger a sus hijos. La temperatura del lugar bajó de golpe. Tomás quiso separarla del altar, pero una fuerza invisible lo empujó hacia atrás sin violencia, solo con una autoridad indiscutible. Mateo se quedó mirando con pánico, incapaz de moverse, como si todo su pequeño cuerpo hubiera sido paralizado por el miedo. Y entonces el suelo dejó de vibrar. El bosque escuchaba la oferta. De pronto, algo cambió. Una brisa se coló desde lo alto de la cámara y apagó la música ritual. Por primera vez desde que entraron, el lugar estuvo completamente en silencio. Elena abrió los ojos y vio una figura formarse frente a ella. No la sombra monstruosa del exterior, sino una presencia humana borrada por el tiempo. Parecía un hombre anciano, con ropas rasgadas como hojas secas. Su rostro no tenía rasgos definidos, pero transmitía tristeza profunda. Tomás dio un paso hacia él, pese al miedo. El anciano levantó una mano, no para atacar, sino para indicar que escucharía hasta el final. Y Elena habló con toda la verdad que quedaba en ella. En la cabaña, el fuego volvió a crecer de forma violenta, como si alguien hubiera vertido combustible sobre él. Las sombras se deshicieron con un chillido inaudible. Los niños aprovecharon para acercarse más a la llama, recuperando algo de calor y esperanza. Sofía sintió que una decisión estaba siendo evaluada bajo tierra. Sintió que algo muy viejo estaba determinando si la familia viviría o moriría. Nadie habló. Nadie se movió. Incluso el viento dejó de soplar, como si toda la naturaleza estuviera contenida en un único instante. Los segundos parecían horas. El desenlace estaba cerca. La figura anciana miró fijamente a Elena, como si pudiera ver más allá de la carne, más allá del miedo y más allá de su historia. Luego señaló a Tomás y Mateo. Mostró con claridad que podía llevárselos a ellos, que el pacto exigía sangre joven para equilibrar la falta cometida por el padre. Elena negó con decisión, ofreciendo su vida en su lugar. El anciano pareció dudar. El suelo comenzó a crujir. La luz azul palpitó como un corazón. Finalmente, la figura inclinó la cabeza en aprobación, pero antes de desvanecerse, señaló algo más. Un camino nuevo abierto detrás del altar, una salida o el último juicio. Y los tres tuvieron que decidir si confiaban en él. Elena miró el pasaje recién abierto, un túnel estrecho cubierto de raíces que parecían moverse lentamente como serpientes vivas. Tomás tragó saliva al ver la oscuridad profunda, pero sabía que quedarse allí significaba desafiar una decisión que ya había sido concedida. Mateo, aún temblando, intentaba no mirar hacia atrás, como si la presencia pudiera volver en cualquier momento para exigir otro precio. Elena tomó aire y les pidió que confiaran, recordando que aquel camino no existía antes de su ofrecimiento. Era una señal, una posibilidad, pero también una prueba de fe absoluta. El silencio les pesaba en los hombros como piedras mojadas. La temperatura siguió bajando, haciendo que el aliento saliera en nubes blancas. El bosque escuchaba, el bosque miraba, y el bosque esperaba que avanzaran. Tomás tomó la delantera, sosteniendo la lanza con manos sudorosas, sintiendo que la madera vibraba como si respondiera a algo enterrado bajo ellos. Dio el primer paso y el túnel emitió un sonido tenue, como un gemido antiguo. Mateo siguió de cerca, tratando de no llorar para que su madre no retrocediera. Elena los observaba con un orgullo triste, sabiendo que cada movimiento marcaba una línea en el destino de toda la familia. El túnel parecía eterno. Susurros rozaban las paredes, y ninguna linterna alumbraba más allá de unos metros. Pero avanzar era mejor que quedarse esperando lo impensable. De vez en cuando escuchaban crujidos detrás, como pasos invisibles. Sin duda, no estaban solos. Algo acompañaba su travesía. Mientras tanto, en la cabaña, la llama empezó a debilitarse de nuevo, como si el vínculo entre lo que ocurría arriba y abajo se estuviera tensando hasta casi romperse. Sofía gritó que la luz no podía apagarse,
que todo dependía de mantenerla viva. Los pequeños comenzaron a recoger leña con manos torpes, atemorizados, sabiendo que solo tenían segundos antes de que la oscuridad tomara posesión del lugar. Los cristales de la ventana vibraron otra vez, como si una fuerza externa presionara para entrar. Un lamento resonó en las paredes, anunciando que la decisión aún no estaba sellada. La cabaña entera temblaba. El techo crujió. Las sombras regresaron, pero los niños seguían luchando contra el miedo. Sofía corrió hacia el baúl donde su padre guardaba herramientas y encontró una caja pequeña que jamás había visto. La abrió desesperada, y dentro halló un viejo candelabro de hierro, cubierto por un paño oscuro. Una sensación de alivio recorrió su cuerpo, como si el objeto aún guardara parte del antiguo pacto. Lo llevó hasta el fuego y sopló, rogando internamente que respondiera. Al tocarlo con la llama, el hierro brilló con una luz rojiza que iluminó toda la habitación como un latido de vida. Las sombras retrocedieron, desintegrándose en partículas invisibles. La casa respiró de nuevo. Los niños se abrazaron, sabiendo que habían ganado un poco más de tiempo, pero el terror aún rondaba afuera. Abajo, el túnel se ensanchó hasta abrirse en una cámara natural, iluminada por hongos bioluminiscentes, cuyo resplandor azul formaba figuras en las paredes parecidas a ojos vigilantes. Tomás levantó la lanza, pero Elena lo detuvo antes de que hiciera un movimiento impulsivo. Comprendía que allí nada debía resolverse con violencia. El anciano que habían visto arriba parecía haber guiado su paso hasta ese lugar. En el centro de la cámara había una fuente de agua cristalina, tan pura que reflejaba el techo como un espejo perfecto. Mateo se acercó y vio algo en el reflejo, el rostro de su padre, triste y derrotado. El niño retrocedió con un grito ahogado. Nadie pudo negar lo que acababa de aparecer ante ellos. El reflejo se transformó entonces, mostrándoles al padre en el instante del pacto roto. Vieron cómo entraba solo al bosque con una herramienta y la usaba para marcar el tronco de un árbol ancestral. Vieron la sangre brotar del corte en la madera. Vieron cómo una voz surgía de la tierra exigiendo compensación. Vieron también la cobardía y la desesperación del hombre al negarse a honrar lo prometido. Elena cayó de rodillas al presenciarlo, comprendiendo que su esposo no fue solo víctima, sino la causa directa del castigo. Tomás sintió rabia mezclada con compasión, deseando nunca haber visto aquello. Mateo lloró en silencio, sin entender por qué la verdad dolía más que el miedo. Y la cámara siguió mostrando la historia sin piedad. La voz volvió a sonar, esta vez sin tono aterrador, sino solemne, como un juez dictando sentencia. Ellos no estaban siendo perseguidos por maldad, sino por desequilibrio. La naturaleza no buscaba venganza, sino reparación. Elena lo entendió de inmediato. La vida había sido tomada sin permiso, y la vida debía ser devuelta. Pero el anciano, antes de desaparecer, había aceptado la entrega de la madre en lugar de los hijos. El bosque esperaba que la decisión se concretara. Elena se puso de pie con el cuerpo tembloroso. Tomás le sujetó el brazo, diciendo que no lo permitiría. Pero la elección seguía sobre ellos, implacable, inevitable, y el tiempo se acababa. Entonces, en un rincón de la cámara, un nuevo símbolo apareció grabado en la piedra, brillando como fuego azul. Elena lo reconoció de una historia antigua contada por su abuelo. Una segunda opción, una forma de pago que exigía algo más difícil que la vida. No sacrificio físico, sino renuncia absoluta. Renunciar al bosque, al hogar, a la seguridad, al pasado. Abandonarlo todo sin volver jamás. Mateo sollozó. Tomás frunció el ceño. Elena sintió que esa opción era incluso más dolorosa que morir. Pero también era una vía que salvaba a todos. Si la familia dejaba el bosque, el equilibrio se restauraría. Era la última ofrenda posible. En la cabaña, la luz del candelabro comenzó a expandirse como una esfera protectora, y las sombras desaparecieron definitivamente hacia los rincones más profundos del bosque. Los niños corrieron hacia la puerta y por primera vez en horas no sintieron nada del otro lado. El viento se calmó, el crujir de las paredes terminó, y la atmósfera recuperó su peso normal.
Sofía sintió un latido dentro de la tierra, como si una decisión estuviera siendo sellada en ese preciso instante. Miró a sus hermanos y supo que su madre estaba eligiendo algo grande allá abajo, pero no sabían si era vida, muerte o una mezcla de ambas. Solo podían esperar. En la cámara subterránea, Elena tomó la mano de sus hijos y les habló con voz firme, sin lágrimas, sin temblor. Les explicó que ahora tenían una elección: quedarse y arriesgarse a la condena eterna, o abandonar el bosque para siempre, sin volver, sin mirar atrás, sin reclamar jamás lo perdido. Tomás quiso oponerse, pero entendió que esa era la única forma de pagar una deuda que no era suya. Mateo asintió con miedo, pero con determinación. Elena levantó la mirada hacia la fuente, que reflejaba ahora un bosque tranquilo, sin amenazas. El anciano apareció por última vez, asintiendo lentamente, y el suelo dejó de vibrar. El juicio estaba decidido. Elena sintió el peso de la decisión al ponerse de pie, con la certeza de que nada volvería a ser igual. Miró a Tomás y Mateo, intentando grabar en su memoria ese momento en el que sus hijos dejaban de ser niños para convertirse en herederos de una historia que no habían pedido. El bosque guardaba silencio, como si escuchara su despedida silenciosa. Tomás apretó la mandíbula, tratando de mostrarse fuerte, aunque el dolor en sus ojos lo traicionaba. Mateo respiraba agitado, pero no retrocedía. El anciano desapareció lentamente, como polvo disperso en luz. El túnel detrás de ellos comenzó a iluminarse solo. Era una guía, era un adiós y también un comienzo que exigía coraje absoluto. Caminaron por el pasaje con pasos lentos, casi ceremoniales, sintiendo que cada metro borraba un capítulo de su historia. Las raíces parecían apartarse sin hacer ruido, dejando una línea de tierra lisa que no existía antes. El silencio era tan profundo que podían escuchar su propia sangre moverse dentro del cuerpo. Tomás cargaba la lanza aún, pero ya no como arma, sino como recuerdo. Mateo sostenía la mano de su madre con fuerza, temiendo que de repente ella desapareciera como el anciano. Elena caminaba con la cabeza erguida, aceptando que su último papel en aquella tierra era salir de ella con dignidad. La salida estaba cerca, y el aire ya olía a superficie. Al llegar al final del túnel, una puerta de piedra comenzó a abrirse con un gemido lento, revelando el exterior nocturno. El cielo estaba despejado, mostrando una luna enorme que iluminaba el bosque como si fuera de día. Tomás dio el primer paso y sintió que el suelo temblaba con suavidad, como un último aviso o bendición. Mateo intentó no mirar hacia atrás, recordando la recomendación materna. Elena esperó a que ambos cruzaran antes de salir ella misma. Cuando puso un pie afuera, el túnel comenzó a cerrarse detrás de ellos, borrándose como si nunca hubiera existido. El bosque aprobaba. El pacto cambiaba. Y la noche respiró aliviada. En la cabaña, los niños escucharon el viento cambiar de dirección, suave y sin amenaza. Como si una historia hubiera llegado a su desenlace profundo. Sofía dejó caer el candelabro y por primera vez desde que todo comenzó, sonrió con lágrimas en los ojos. Los pequeños corrieron hacia la ventana y la encontraron intacta, como si jamás hubiera roto. Las sombras se habían marchado. El aire estaba liviano. La llama ardía tranquila, cálida, humana. Pero algo más se sintió: la ausencia de la presencia oscura que había acompañado su miedo. La casa estaba en paz. Por fin. Solo faltaba esperar el regreso de los demás. Tomás lideró la marcha hacia la cabaña, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que podía romperle el pecho. El bosque, lejos de mostrarse amenazante, parecía ahora más quieto, más real, más vivo sin exigencia. Mateo veía formas entre los árboles, pero no de peligro, sino de antiguas figuras que los acompañaban desde lejos como testigos de cierre. Elena caminaba detrás, sabiendo que cada paso era un duelo. Estaba dejando el único hogar que conocía, pero también salvando todo lo que amaba. La brisa rozó sus mejillas como una caricia final. El bosque los despedía, sin rabia, sin deuda, solo con memoria. Cuando llegaron a la cabaña,
Los niños salieron corriendo a su encuentro, llorando y riendo al mismo tiempo. Sofía abrazó a Elena con tanta fuerza que casi la derribó. Tomás soltó la lanza al suelo, exhausto, pero vivo, y Mateo se dejó caer en una silla como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. Todos hablaron al mismo tiempo, mezclando preguntas, alivio y miedo residual. Elena los observó uno por uno, agradeciendo que estuvieran completos, respirando, juntos. Pero sabía que ese instante perfecto tenía un precio aún mayor: decirles la verdad completa, porque ya no podían quedarse allí. El amanecer traería una despedida irreversible. Esa noche, alrededor de la última fogata que iluminaría esa casa, Elena contó toda la historia sin saltos ni protecciones. Les habló del pacto roto, del castigo, del anciano, de la elección entre muerte y exilio. Hubo silencio. Las brasas chasquearon con suavidad, como si escuchar historias humanas fuera parte de su antiguo oficio. Sofía entendió la profundidad antes que los más pequeños, y aunque sus ojos se llenaron de lágrimas, asintió con la cabeza. Tomás apretó los puños, aceptando aunque le doliera. Mateo se recostó en el pecho de su madre, cerrando los ojos como si necesitara aferrarse al olor de hogar una última vez. La decisión estaba tomada. Ya no había marcha atrás. Elena pidió que todos durmieran una última noche en aquel techo que los había protegido y castigado en partes iguales. Encendió una vela en cada esquina, como agradecimiento y memoria, recordando que no todo lo que se vive en un lugar debe conservarse, pero todo debe honrarse. Los niños se acostaron juntos, como siempre, sin hablar, escuchando el latido tranquilo del bosque ahora reconciliado. Tomás permaneció despierto más tiempo, mirando el techo con los ojos abiertos, imaginando una vida fuera de allí. Le asustaba lo desconocido, pero le aterraba más repetir los errores del pasado. Antes de dormir, hizo una promesa silenciosa: sería diferente. Su familia también. A la mañana siguiente, el sol salió con una claridad que hacía tiempo no tocaba esa tierra. Elena fue la primera en levantarse y observó por la ventana cómo el bosque parecía un mundo nuevo, sin haber cambiado nada. Los árboles seguían allí. Las montañas seguían allí. Pero ya no había amenaza, ni deuda, ni mirada oculta. Era simplemente naturaleza, destino, escenario que los había formado y obligado a crecer. Despertó a los niños con voz suave. Todos se vistieron sin prisa, como quien absorbe cada detalle antes de cerrar una puerta para siempre. La casa se veía pequeña, pero también viva. Nadie habló de miedo, solo de movimiento. Antes de partir, Elena se arrodilló frente a la entrada y colocó una piedra en el suelo, como señal de respeto y despedida. Tomás dejó la lanza apoyada en la pared, como símbolo de que ya no necesitaba pelear contra lo invisible. Mateo dejó una canica, la única que había conservado después de tantos años de necesidad, como agradecimiento por haberlo dejado vivir. Sofía encendió el candelabro una última vez y lo apagó con una exhalación tranquila. No quedaba nada por hacer. Con paso firme, todos comenzaron a alejarse. Y aunque no miraron atrás, sintieron que el bosque los observaba con algo parecido a orgullo. El camino fuera del bosque se sintió más largo de lo que cualquiera imaginaba, como si el terreno estuviera estirando los minutos para grabar cada paso en la memoria. Elena caminaba al frente, marcada por la responsabilidad de guiarlos hacia una vida completamente nueva. Los niños avanzaban detrás, mirando todo con ojos que ya habían visto demasiado para su edad. Tomás notaba detalles que antes no percibía: raíces más viejas, árboles con cicatrices, pájaros que parecían escoltarlos en silencio. Cada forma del paisaje parecía contener historia. Cada hoja caída tenía el peso de una despedida, y aunque el bosque ya no los amenazaba, sentían que seguía evaluándolos. No con castigo, sino con respeto. Después de horas, caminando sin detenerse, llegaron al límite donde el bosque terminaba y comenzaba una zona abierta, con pasto alto, que se movía como las olas del mar. Allí se detuvieron todos, contemplando el mundo más allá del encierro verde que los había definido. Mateo tomó aire por primera vez, sin temor de escuchar una voz detrás de él. Sofía entrecerró los ojos,
intentando recordar cómo se vivía sin sentir que el peligro respiraba cerca. Tomás se inclinó y tocó la tierra, como para asegurarse de que era real. Elena sonrió con tristeza y alivio al verlos experimentar esa libertad. Era la primera prueba de que la decisión había sido la correcta. El exilio comenzaba. La familia continuó su marcha hacia un pequeño pueblo que quedaba a varios kilómetros de distancia. Un lugar donde Elena había vivido cuando era niña. El camino era difícil, especialmente para los más pequeños, pero nadie se quejó. El silencio era respetuoso, casi sagrado, como si todos entendieran que estaban cruzando una frontera espiritual, no solo geográfica. Elena les relató algunos recuerdos sencillos del pueblo: el olor del pan recién hecho, el sonido de las campanas, la plaza donde solía jugar con su hermana. Los niños escucharon con atención, imaginando una vida con otras paredes, otras reglas. Tomás sintió algo mezclado dentro del pecho: nostalgia por un hogar perdido y esperanza por uno aún desconocido. El pueblo apareció al fin, iluminado por el sol de tarde, pequeño pero vivo, con humo saliendo de algunas chimeneas y gente caminando sin prisa. Elena se detuvo antes de entrar y les pidió a los hijos que recordaran lo más importante: nunca revelar lo ocurrido en el bosque, no porque fuera un secreto vergonzoso, sino porque nadie allí comprendería la verdad. El mundo exterior tenía sus propias leyes, y ese era un pasado que debía permanecer entre ellos. Todos asintieron. Habían aprendido que no todo lo vivido merece explicación. Algunas cosas solo pueden ser entendidas por quienes las sobrevivieron. Luego siguieron caminando hacia el pueblo, listos para comenzar una nueva vida. Al entrar, algunas personas los miraron con extrañeza debido a su ropa desgastada y su aspecto cansado. Una mujer mayor se acercó y preguntó de dónde venían. Elena respondió con calma que habían vivido apartados durante años y necesitaban comenzar de nuevo. La mujer los miró con compasión y los invitó a descansar en una pequeña casa desocupada, con promesa de comida caliente. Tomás sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: confianza en un extraño. Mateo miró la mesa puesta dentro de la casa y pensó que era demasiado perfecta para ser real. Sofía, sin decir nada, agradeció con los ojos brillando. Por primera vez, alguien los recibía sin juicio ni temor. Esa noche, durmieron bajo techo seguro, sin fuego vigilante ni sombras que recorrieran las paredes. Sin embargo, el descanso no llegó de inmediato. Cada uno lidiaba con el trauma a su manera. Tomás escuchaba el silencio y se preguntaba si aquella calma podía durar. Mateo soñó con la fuente del bosque, pero en su sueño el reflejo ya no mostraba dolor. Sofía despertó varias veces, asegurándose de que las ventanas estuvieran cerradas, aunque ya no creyera que algo pudiera entrar. Elena se quedó despierta hasta tarde, sentada en una silla, mirando a sus hijos dormir. Sabía que la paz era real, pero también sabía que sanar tomaría tiempo. Y ella estaba dispuesta a acompañarlos en cada paso. Los días siguientes trajeron rutina, una palabra que nunca antes había significado seguridad para ellos. Elena consiguió trabajo ayudando en una panadería local. Tomás se unió a un grupo de chicos para aprender carpintería. Sofía comenzó a asistir a clases con otros niños de su edad, aunque tardó semanas en hablar. Los más pequeños empezaron a jugar en la plaza, descubriendo que el mundo podía ser amplio sin ser amenazante. Mateo, aún nervioso por las noches, comenzó a dormir con una lámpara encendida. El pueblo les ofrecía algo que nunca habían tenido: anonimato, y eso también era una forma de protección. La normalidad empezó a tomar forma, pero incluso en la calma, el bosque dejaba huella. A veces, Elena escuchaba el viento entre los árboles del pueblo y recordaba la voz del anciano. A veces, Tomás golpeaba la madera con demasiada fuerza, como si descargara algo que aún seguía dentro. Sofía guardaba silencio cuando alguien preguntaba por su vida anterior. Y Mateo soñaba con el túnel, aunque ya no con miedo. Habían sobrevivido, pero sobrevivir deja marcas invisibles. Aún así, cada día que pasaba aprendían algo nuevo: que el pasado no determina el destino, pero sí lo moldea.
y que incluso las cicatrices pueden convertirse en memoria honrada. Un mes después de su llegada, Elena decidió volver sola al límite del bosque, sin cruzarlo, solo para despedirse como debía haberlo hecho antes. Se arrodilló en el pasto y colocó otra piedra, igual que la que dejó frente a la cabaña. No habló. No pidió nada. Solo agradeció. Agradeció al bosque por haberles permitido salir vivos. Agradeció por la lección, por dura que fuera, y prometió no romper ese equilibrio nunca más. Mientras se retiraba, una brisa cálida rozó su espalda, y supo que no era casualidad. El bosque había escuchado. Una última vez. Al volver al pueblo, encontró a sus hijos esperándola con comida calentándose en la mesa y sonrisas cansadas, pero reales. Y entonces lo supo con absoluta claridad. Habían dejado atrás el miedo, pero no la historia. Y eso estaba bien. Porque la experiencia vivida no era una condena, sino una advertencia eterna sobre la importancia de pagar lo que se toma, de respetar lo que no se comprende y de no permitir que el dolor se herede como deuda. A partir de ese día, Elena dejó de sentirse perseguida. Dejó de sentirse en deuda. Por primera vez en muchos años, se sintió libre y lista para que la vida comenzara de verdad. Los meses transcurrieron y la familia comenzó a asentarse en el tejido cotidiano del pueblo, sin sobresaltos ni sombras siguiéndolos. Tomás empezó a distinguirse en la carpintería. Tenía mano firme, mirada precisa y paciencia adquirida del silencio del bosque. El maestro que lo instruía decía que trabajaba como alguien que había visto demasiadas cosas para su edad. No imaginaba cuán cierto era. Sofía ya hablaba con sus compañeras y hasta se permitía reír en clase. Mateo, que al principio no dormía sin luz, comenzó a apagarla algunas noches. Elena veía todo eso, y el corazón se le aflojaba un poco cada día. La vida, poco a poco, estaba regresando. Un domingo, el pueblo organizó una feria en la plaza y la familia asistió, aunque aún se sentían forasteros. Había juegos, puestos de comida, música y olor a pan caliente flotando como promesa antigua. Los niños corrían entre mesas y banderines, mientras los adultos conversaban sin urgencias. Elena observaba desde un banco, sintiendo una mezcla de felicidad y temor, como si la alegría fuera demasiado nueva para confiar en ella. Alguien la saludó con amabilidad y le ofreció un vaso de limonada. Agradeció, algo torpe, poco acostumbrada al gesto. Por primera vez desde que salió del bosque, se dio cuenta de que estaba sonriendo sin darse cuenta. En esa misma feria, Tomás presentó un pequeño taburete que él mismo había construido, decorado con un tallado simple pero elegante. El maestro lo colocó en un puesto como muestra del talento joven del taller. La gente lo miraba, lo giraba con los dedos, lo elogiaba como si no fuera obra de un muchacho que había aprendido más de la necesidad que del arte. Tomás sintió algo extraño en el pecho, orgullo sin culpa. Sofía saltaba cerca de él, celebrando su triunfo como si fuera propio. Elena lo vio desde la distancia, y la emoción la atrapó con fuerza. Ese pedazo de madera era la prueba material de que estaban renaciendo. Mientras tanto, la maestra de Sofía citó a Elena para hablar en privado. Le dijo que la niña tenía talento para la escritura, que llenaba cuadernos con historias que parecían demasiado maduras para su edad. Elena se estremeció al escucharlo. Sabía que aquellas historias estaban teñidas de la experiencia vivida. La maestra, sin conocer el trasfondo, habló de sensibilidad, imaginación y profundidad. Elena solo sonrió con discreción, agradeciendo sin explicar. No estaba lista para abrir la puerta del pasado, pero se alegró de que Sofía hubiera encontrado un camino para transformar el dolor en palabras. Eso, lo sabía bien, era una forma de curación. Mateo, por su parte, desarrolló una fascinación por el taller de hierros del pueblo. Observaba al herrero forjar clavos, bisagras y herramientas, como si en cada golpe reconociera una música que solo él entendía. El herrero, hombre de pocas palabras pero buenos ojos, comenzó a dejarlo acercarse. Elena temió al principio, recordando los martillos usados en la cabaña del bosque. Pero pronto se dio cuenta de que había una diferencia inmensa. Aquí el sonido no significaba amenaza.
Mateo no temblaba al escucharlo. Al contrario, parecía más tranquilo mientras el metal rojo se curvaba bajo el mazo. Estaba reconstruyéndose a través del ruido que antes lo destruía. Sin embargo, la paz nunca es absoluta para quienes han sido marcados por la oscuridad. Una noche, semanas después, Mateo despertó empapado en sudor, gritando el nombre de su padre. Elena corrió a su cama y lo abrazó con fuerza hasta que dejó de temblar. No le preguntó por el sueño, no hacía falta. Los fantasmas del bosque vivían en la memoria, no entre los árboles. Y aunque no volvían a perseguirlos físicamente, aparecían en forma de pesadillas, temblores o silencios que duraban más de la cuenta. La madre entendía que sanar no era borrar, sino aprender a convivir sin que el pasado gobernara el presente. Mateo se durmió en sus brazos. Tomás también llevaba su carga, aunque la expresaba de forma distinta. Una tarde, mientras trabajaba solo en el taller, escuchó el crujido de una tabla y sintió un escalofrío que lo devolvió al bosque por un instante. Soltó las herramientas y apoyó las manos en la mesa, respirando hondo, esperando que la sensación pasara. Y pasó. Pero lo dejó pensando. Sabía que no todos los peligros tenían forma. Algunos se escondían dentro, esperando el momento en que el corazón estuviera distraído. No dijo nada a Elena, porque no quería preocuparla. Creía que la fortaleza significaba callar. Aún no había aprendido que hablar también era un acto de fuerza. Sofía, en cambio, escribió un cuento que presentó en clase. Era la historia de una familia que vivía encerrada en un bosque dominado por una sombra que reclamaba una deuda antigua. La maestra lo consideró excepcional, pero le pidió agregar un final más luminoso. Sofía se quedó mirándola en silencio, sin saber cómo explicarle que esa historia, antes, no tenía luz. Esa tarde, cuando volvió a casa, reescribió el final. No para complacer a la maestra, sino para demostrarse a sí misma que era posible, que la oscuridad podía tener salida, que ella la había encontrado, y que quizá alguien más podría hacerlo al leerla. Con el tiempo, la gente del pueblo dejó de verlos como recién llegados. Se convirtieron en parte de la comunidad, cada cual con su rol, sus dones y su misterio. Nadie preguntó más de la cuenta, quizás por respeto o tal vez porque entendían que algunas historias no necesitan explicación para sentirse verdaderas. Elena caminaba por las calles con paso firme, sin mirar hacia atrás. Tenía trabajo, tenía casa, tenía a sus hijos vivos y transformándose. Había noches en que lloraba en silencio, pero ya no eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de duelo. Porque incluso la libertad tiene su precio, y ella lo estaba pagando con entereza. Un día, mientras barría la entrada de la casa que el pueblo les había dado, Elena se dio cuenta de algo que la hizo detenerse. Ya no pensaba en el bosque todos los días. Su recuerdo había dejado de ser una cadena y se había convertido en un recuerdo ubicado en su sitio. No desaparecido, pero domado. Comprendió entonces que la historia ya no la definía, solo la acompañaba. Sonrió, respiró hondo y siguió barriendo. Porque la vida, por fin, se había vuelto más grande que el horror. Y eso, para ella, era la victoria definitiva. Elena creyó que lo peor había quedado atrás, pero la vida rara vez permite cerrar una historia sin antes revelar la verdad que había permanecido escondida. Una mañana, el cartero llegó con una carta dirigida a ella, con sello oficial y un nombre que le heló las venas. El de la empresa para la que su esposo había trabajado. Respiró hondo antes de abrirla, temiendo más recuerdos que palabras. Al leerla, las rodillas casi no le sostuvieron. El accidente que supuestamente había matado al padre de sus hijos no había sido tal. Había sobrevivido. Y lo peor, seguía vivo, en algún lugar del sur del país, pero había renunciado a toda responsabilidad familiar. La carta era una notificación legal, donde él cedía formalmente los derechos y obligaciones paternas. Elena se sentó con la carta en las manos, con los ojos fijos, en un punto muerto. Todo aquello que había cargado como una tragedia accidental se transformaba ahora en abandono consciente. El dolor no provenía de la pérdida, sino de la elección.
comprendió, con un temblor frío, que aquella sombra que los había perseguido en el bosque quizá no era la de la muerte, sino la de una mentira no revelada. Los años de miedo, carencia y lucha habían sido fruto no solo de un destino cruel, sino de una decisión humana, cobarde y calculada. El silencio se volvió espeso en la pieza, como una manta húmeda sobre el pecho. Pero Elena no lloró. No esta vez. Tomás entró en ese momento, viéndola sentada, y supo inmediatamente que algo había cambiado. Cuando le entregó la carta y leyó el contenido, sus manos se cerraron con rabia contenida. Toda su vida había creído que su padre era una víctima de la fatalidad, no un hombre que había decidido dejarlos atrás. Su identidad, su rabia, sus cicatrices, sus noches de hambre, todo tenía un nuevo origen. Pero cuando levantó la mirada, Elena lo sostuvo con firmeza. «No fue él quien nos salvó, fuiste tú», le dijo con voz calma. Tomás tragó saliva, sintiendo que las emociones que lo habían empujado tanto tiempo comenzaban a desmoronarse como una puerta vieja que al fin podía abrirse. Esa noche, la familia se reunió en torno a la mesa. Elena les explicó la verdad sin adornos, porque sabía que la mentira ya había hecho suficiente daño. Hubo lágrimas, silencios largos, respiraciones entrecortadas. Sofía preguntó si debían buscarlo. Elena movió la cabeza. No, el que se fue no somos nosotros. Mateo, aún niño pero con alma de sobreviviente, tomó la mano de su madre como si entendiera más de lo que podía decir. En ese momento, la familia comprendió algo profundo. Habían sobrevivido al bosque, pero también habían sobrevivido al abandono. Y lo habían hecho juntos. Esa revelación era más fuerte que cualquier dolor. Los días siguientes fueron introspectivos, pero no oscuros. Cada uno procesó la noticia a su ritmo, como quien aprende a caminar con una pierna antes herida. Tomás trabajó la madera con más precisión, como si el acto de construir fuese una respuesta directa a la destrucción pasada. Sofía escribió una nueva historia, esta vez no sobre sombras, sino sobre elecciones. Mateo volvió al taller de herrero, golpeando el metal con una firmeza distinta, como quien transforma el dolor en herramienta. Elena se permitió descansar por primera vez en años. No porque el mundo fuera seguro, sino porque ya no vivía bajo el peso de una mentira. La verdad dolía, pero liberaba. Un atardecer, mientras recogían agua en el pozo del pueblo, una mujer mayor se acercó a Elena. Había escuchado la historia a través de la carta, pues trabajaba ocasionalmente en la oficina postal. Le dijo que no lamentaba la noticia, sino el hecho de que Elena hubiera cargado sola con un dolor que no era suyo. Luego agregó algo que quedó grabado para siempre en la memoria de la viuda. La vida no juzga por lo que recibimos, sino por lo que hacemos con lo que nos quitaron. Elena cerró los ojos un instante, como si esas palabras hubieran llegado cuando más se las necesitaba, porque eran la verdad más luminosa que había escuchado en mucho tiempo. Pasaron semanas, y un día llegó al pueblo un mensajero con una propuesta inesperada. Las autoridades locales, conmovidas por la historia, ofrecían apoyar a los niños con becas de estudio y oportunidades de formación, no como acto de caridad, sino como reconocimiento a una familia que había demostrado una fortaleza fuera de lo común. Elena tuvo que contener las lágrimas al firmar los papeles. Por primera vez, el mundo no les quitaba algo, les ofrecía. Y eso era una sensación nueva, casi extraña. Los hijos sonreían con un brillo que no provenía de una habitación iluminada, sino de un futuro posible. Algo que antes parecía un lujo inalcanzable. Con el tiempo, la casa que el pueblo les había dado se llenó de sonidos nuevos, de libros abiertos, de herramientas en construcción, de risas que ya no estaban manchadas por el miedo. La vida había comenzado a cambiar sin pedir permiso, como suelen hacerlo las cosas importantes. Elena, sentada en la puerta al caer la tarde, miraba el horizonte sin sobresaltos, porque había entendido que el pasado no se borra, pero tampoco tiene por qué gobernar. Se puede vivir con cicatrices sin vivir dentro de ellas, y esa era la victoria definitiva de todos. El bosque quedó atrás, pero la familia siguió caminando. Años después, cuando ya ninguno era niño,
La historia de aquella familia se convirtió en una historia que corría de boca en boca en la región. No como tragedia, sino como ejemplo de reconstrucción. Una verdad dura, pero necesaria. No siempre quienes deberían protegernos lo hacen, pero aún así es posible levantarse. Sofía publicó un libro inspirado en su infancia. Tomás abrió su propio taller. Mateo enseñaba herrería a jóvenes que habían perdido el rumbo. Y todos, sin excepción, recordaban el bosque no como la tumba de una vida, sino como el lugar donde la fuerza nació. La sombra se transformó en luz. La historia de Elena y sus hijos se volvió una leyenda local, contada para que nadie olvidara que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en cimientos. La sorpresa final no fue el regreso del padre, ni su ausencia definitiva, sino la revelación de que no necesitaban justicia externa para seguir adelante. La justicia fue sobrevivir. La lección fue simple y enorme. No se elige siempre lo que se pierde, pero sí lo que se construye a partir de lo que queda. Y aquella familia lo demostró con cada paso. Una historia real, ocurrida en Chile en 1978, que enseñó que el bosque puede ser oscuro, pero nunca más fuerte que un corazón decidido a seguir viviendo.